Tercer bloque de Plural. Vamos a hablar en este espacio, en este segmento, con Nicolás Andorno, es licenciado en Psicología. Y bueno, bienvenido Nicolás. Gracias. Queríamos incorporar, saber, hablar un poquito de la salud mental en tiempo de pandemia. ¿Qué pasó en este año y medio, en este año y pico que llevamos de pandemia? Bueno, ¿O qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando totalmente? Claro. Porque yo creo que las consecuencias, un poco los efectos de la pandemia y también las medidas sanitarias, yo creo que la vamos a estar viendo a mediano plazo, ¿no? En principio lo interesante es por ahí destacar la paradoja, ¿no? que existe entre el aislamiento como una medida sanitaria y también un El aislamiento. problema que genera, ¿no es Claro, cierto? totalmente. Un aislamiento que siempre es iatrogénico, siempre el aislamiento fue causa de muchísimos problemas de salud mental, un montón de alteraciones que se van dando en el funcionamiento mental de una persona, en lo cotidiano, en los vínculos cercanos, en su actividad, en su rendimiento, en sus ciclos del sueño, de alimentación, ¿no? Todos esos efectos que tienen que ver un poco también con el tema del aislamiento. Por eso está bueno pensarlo, por un lado, la pandemia como, como esa enfermedad que de alguna manera nos genera. Claro que Irrumpe en un momento donde en diciembre estábamos todos celebrando, ¿no? Las fiestas en sí, familia y escuchamos la noticia de lo que pasaba en China. Y en marzo suspendimos todas las actividades y todos absolutamente fuimos todo, claro. obligados a cambiar nuestras rutinas, nuestro modo de trabajar, nuestro modo de vincularnos con los demás, los circuitos sociales, ¿no? Los espacios, lo recreativo, bueno, lo ocupacional en todo sentido, ¿no? Y cómo de alguna manera esta enfermedad eh, terminó generando situaciones de muchísimos miedos e incertidumbres en un montón de gente y cuestionamientos que tienen que ver con la muerte, ¿no? Con algo que es la muerte o la afectación a la integridad La física de muerte la como persona. muy inmediata, porque la muerte lo tenemos todo en el largo plazo. De hecho, es uno de los grandes agujeros desde el psicoanálisis. Se plantea que la muerte es una de las grandes cuestiones que es imposible de representarse. Digamos, nadie volvió de la muerte como Claro, para plantearnos, no, bueno, después de la pasa esto. muerte pasa esto. Entonces, es uno de los grandes interrogantes para el ser humano que de alguna manera hace también de base a la organización mental. Digo, y la cultura en este sentido siempre ofreció una respuesta, sobre todo a partir de diferentes religiones y credos, intentaron dar una respuesta para cerrar de este agujero, ¿no? De sentido que tiene que ver con la muerte. Pero si nos ponemos a pensar un poco, la muerte es la finalidad de la vida. O sea, el fin de la vida, desde Está el ahí en momento eso, uno claro. que nacemos, nuestra vida puede transcurrir en infinidad de cuestiones. Ahora, la realidad es que todos nos vamos a morir, digamos. Entonces, la vida, lo que tiene la vida, la cultura y los vínculos, es construir sentidos. Nos ofrecen sentidos para circular socialmente y en esa circulación social nuestra vida tiene sentido. Y a la muerte, de alguna manera, vamos pateando para adelante de un modo, ni nos No está preguntamos por eso. planificada, no No está está dentro del... Claro, totalmente, totalmente. Uno siempre está pensando qué va a hacer de acá al año que viene, en las vacaciones, o cómo voy a hacer para que mis hijos vayan a la universidad, o cómo voy a hacer, qué va a suceder cuando este proyecto se termine y qué otro proyecto voy a encarar. La gente se pregunta esas cuestiones, ¿no? Acerca de su propia muerte. La idea de la propia muerte pone en jaque todos aquellos sentidos bajo los cuales nosotros pensamos la propia vida, ¿no? Todos esos sentidos se terminan cayendo y lo que queda visible es justamente ese gran agujero. Entonces, mientras que en el consultorio muchas veces los psicólogos terminamos recibiendo demanda de ser escuchados de diferentes problemas, la demanda de ser escuchados ahora es de ser escuchados frente a la posibilidad de la propia muerte, ¿no? lo Eh, notaron eso, pasó eso en los consultorios. Absolutamente, absolutamente. La cuestión de la angustia que genera la propia muerte es absolutamente distinta a la angustia que puede generar, no sé, el hecho de que se hayan pinchado determinados proyectos que el Claro. sujeto tenía en la vida, digamos. La angustia de la muerte es una angustia que no se puede articular, digamos, simbólicamente como para, en función de eso, construir algo distinto, ¿no? Entonces esta idea de muerte comenzó a estar mucho más presente. Y de esta manera, bueno, también hay estudios en Argentina, sobre todo el Observatorio de Psicología Social argentino, que con base en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde plantea sobre todo cuestiones estadísticas
que si bien de alguna manera corresponden a una muestra determinada dentro de lo que es Capital Federal, lo podemos pensar en función de todo el territorio argentino, ¿no? Lo que le pasa a las personas, digo, el tema de que se aumentó un 10% el riesgo a contraer algún tipo de padecimiento mental, un 24% aumentaron trastornos de ansiedad, depresiones, insomnios, ataques de pánico, agotamiento, síndrome de agotamiento mental frente a veces no hacer nada. Bueno, los consumos, ¿no? Los consumos viciosos exactamente. incrementaron absolutamente. El cigarrillo se incrementó alrededor de un 12%, el alcohol un 32%, claro. Dice el estudio esto, y yo creo que en Misiones particularmente ha aumentado un poquito más. Sí, bueno, aumentos de psicofármacos y consultas psicológicas. Fue realmente llamativo el incremento, ¿no?, de consultantes. Y aparte también, bueno, por un lado esta cuestión de la muerte y la pandemia, ¿no? Y por otro lado, la medida de aislamiento social, ¿no? Que esto también genera perjuicios para la estabilidad emocional de una persona. Pensemos que de alguna manera todo nuestro mundo imaginario y simbólico se sustenta a partir del entramado social, claro, a partir de las relaciones, de la afuera. De las relaciones vinculares, claro. ¿No? Pensemos en los niños que están construyendo este entramado vincular y que se ve afectado de raíz porque los espacios de interacción con pares se estaba limitado. En los adultos mayores también, ¿no? Esa circulación que frente al riesgo de contraer esa enfermedad mortal, ¿no? Bueno, también terminaban coartando vínculos y relaciones con sus vínculos más cercanos. Digo, la realidad en sentido de eso que te sujeta y te aferra a la vida está dado a partir de esa circulación social. Si no hay circulación social, la idea de la muerte y el sinsentido de la vida, la insatisfacción y un montón de cuestiones más, se torna totalmente a flor de piel, ¿no? Claro. A flor de piel. Entonces, esta medida de aislamiento, que si bien intentaba aplanar la curva de contagios y garantizar de alguna manera cierta, bueno, la integridad de la salud física, a nivel de la salud mental le afectó muchísimo. Hablaste de los adultos mayores, pero también en otros grupos de edades, en chicos, en el trabajador convencional, digamos, en la persona que está activamente trabajando, ¿o a todos por igual? No, yo creo que a todos, pero en diferentes formas. Diferentes maneras, en diferentes formas. Yo creo que las personas, los jóvenes y adultos que tenían actividades académicas o estudios o trabajos, yo creo que los que más salen airosos son los que tuvieron más flexibilidad mental para transformar sus hábitos de laburo, para transformar sus rutinas, para transformar y ajustarse a esta medida. Que si bien fue abrupta y que obviamente fue preventiva para el contagio, fue totalmente disruptiva para lo que es el funcionamiento de una sociedad, persona, claro, social. De la sociedad. Entonces, a un adulto el desafío es encarar distinto el laburo, reconvertir por ahí la actividad laboral o académica, y donde las personas con más rígidas, vamos a decir, son las que más se vieron afectadas porque la pandemia terminó generando seguramente situaciones de mucha incertidumbre económica, ¿no? Que eso es otro punto más, ¿no?, de la cuestión de la pandemia, ¿no? La incertidumbre económica, la falta de empleos, la inestabilidad en el trabajo, el tema de invertir para, por ejemplo, llevar algo que se hacía presencialmente, llevarlo a lo virtual, no hacer una inversión distinta. La crisis económica siempre fue generadora también de dificultades en la salud mental de las personas, ¿no? Siempre afecta emocionalmente a las personas. Y cuando digo que afecta emocionalmente, no digo solamente uno rinde menos en el laburo, sino también uno en la relación de pareja es distinto, en la relación con los hijos es distinto, claro. Uno está afectado, ¿no? Nicolás, vemos o analizamos o te escucho hablando de individuos. Ahora, cuando se junta todo esto, ¿qué puede pasar en la sociedad? Vos hablaste al principio de, vamos a ver más adelante lo que va a dejar el aislamiento. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Y sobre todo se van a empezar a ver más visibles esas alteraciones, ¿no?, individuales que de alguna manera hacen a un colectivo, ¿no? No sé, por ejemplo, estas cuestiones de medidas de higiene, ¿no? El alcohol, lavarse las manos, usar barbijos. En muchas personas esto fue motivo de desarrollar TOC, trastornos obsesivos compulsivos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora cuando se levante la pandemia y de alguna manera se vuelva a una normalidad, hay que contemplar que no es que volvemos a la normalidad. Ahora nos volvemos a meter en otra normalidad. Claro. Porque la normalidad hoy por hoy
es esto, es el distanciamiento, el uso del barbijo, el uso de alcohol, lavarse las manos permanentemente, tocar las cosas lo menos posible. Esta es la normalidad hoy. Alejarse en la cola del cajero, del supermercado. Ya nos normalizaron. Sí. Ya estamos normalizados en función de esta nueva normalidad. Cuando se levanten las medidas de aislamiento vamos a ver qué pasa, porque ahí otra vez tenemos que cambiar todos los esquemas, todo el funcionamiento, toda nuestra dedicación y tiempo laboral. O sea, a mí me pasa que además de atender en el consultorio, doy clases. Yo doy clases en la comodidad de mi living, a veces de pantuflas, Claro. sin tiempos de tener que ir y llevar los aparatos a otro lugar, ni el proyector, ni la computadora, ni la bibliografía. Con La el bibliografía café o todo el por mate de PDF. helado. Nada, claro, totalmente en la comodidad. Ahora que vuelve la cuestión de la presencialidad, bueno, yo ahora obviamente tenemos que destinarle mínimamente Otro tiempo, una hora claro. antes para prepararnos, para llegar a la clase antes. Los estudiantes lo mismo, ¿no? Bueno, y en las actividades laborales de comercios y demás, también lo mismo, ¿no? Modificar de vuelta las cuestiones de los horarios, que si bien a todos le hinchaba un poco la cuestión del aislamiento y los protocolos y demás, nos terminemos normalizando todos, ¿no? Entonces, no, en lo social me parece que la afectación va a seguir operando en el medio de otra vez volver a acostumbrarnos a lo que en algún momento éramos. ¿Hay que prestarle atención a esto? Ustedes, como organizaciones médicas o los estados, Sí. ¿debemos prestar atención a esta nueva normalidad? Yo creo que ¿O es algo mínimo? Yo creo que de hecho no se prestó mucha atención por mirarlo desde el polo Sanitario, médico. claro. Desde el polo médico. ¿Sí? Por lo sanitario es la salud. Y la salud tenemos discursos médicos, Claro. los discursos de la salud mental por ahí son más diversos, son más plurales, más interdisciplinarios. En cambio el discurso médico es verticalista, no, tenemos que cuidar la salud física y en función de cuidar la salud física, Todo aislamiento. adentro, claro. Ahí. La salud mental es mucho más diversa, mucho más compleja si se quiere, y bueno, y obviamente goza de muchísimo menos inversión que la salud física, ¿no? Es obvio que una persona no puede funcionar mentalmente si no tiene un cuerpo, si Claro. se muere de COVID, pero bueno, me parece que también hay cuestiones acá que hay que atender y hay que invertir también y tomar decisiones para que hay dispositivos de salud mental que, bueno, que como provincia tenemos el desafío todavía de poder implementarlos, ¿no? Cuando estás hablando de esto que va a dejar, estás hablando del planeta. ¿Está pasando lo mismo en todo el mundo? Sí, en diferentes niveles. Convengamos que nosotros como en la región a veces, como decía la chica anterior, la columnista, no me sale columnista, el acceso a los derechos son distintos. Obviamente el derecho es un derecho para todas las personas, seres humanos, pero de a poco se fueron incorporando nuevos sectores de la población. Y en esto lo mismo, hay sectores que están, digamos, más favorecidos, tienen más recursos para adaptarse, tienen más recursos para transformarse y para flexibilizar lo que están haciendo. En cambio, bueno, otros sectores más frágiles, no tanto, digamos, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.